Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través del Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos saludar y darles la bienvenida también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos del regreso paulatino que poco a poco algunos países están ya poniendo en marcha tras la pandemia de COVID-19, lo que se le ha llamado el regreso a la nueva normalidad. Pero las advertencias también de parte de los organismos internacionales, particularmente la Organización Mundial de la Salud, para advertir que tiene que ser un regreso cuidado para evitar rebrotes en algunos de estos países. La Organización Mundial de la Salud también detalla por qué los pacientes que ya pasaron por la enfermedad pueden volver a dar positivo a COVID-19. Viajaremos como todos los días a Ginebra para escuchar el reporte diario de la Organización Mundial de la Salud, y también haremos una escala en Francia, donde nuestros compañeros nos estarán informando sobre la situación actual en ese país. Así que bueno, iniciamos. Para prevenir posibles rebrotes por COVID-19, las naciones deberán establecer un plan integral que involucre los entornos socioeconómicos. Esta es la pieza informativa de introducción a nuestro programa. Abril y mayo, meses esperados por el mundo tras semanas de confinamiento. Algunas naciones observan el reloj y comienzan a entreabrir sus puertas para el reencuentro social económico. Sin embargo, hay incertidumbre ante un posible recontagio por COVID-19. La luz de la esperanza es sombría, nadie imagina qué puede pasar. Mientras que las manecillas del reloj avanzan, el virus ataca y mata. Hasta ahora, 3.670.000 enfermos y 257.000 muertos, de acuerdo al mapa de la Universidad de Johns Hopkins. Sin embargo, en la mira mundial hay 1.200.000 personas recuperadas tras una larga agonía de complicaciones por el virus de rápida expansión y contagio, que ha tomado por sorpresa a la comunidad científica. ¿Ellas y ellos podrían recontagiarse? Es la pregunta que queda en el aire como el mismo coronavirus. Mientras que los científicos están a contrarreloj investigando las implicaciones del virus, vacunas y tratamientos, las naciones comienzan a inquietarse ante un posible colapso económico-financiero mayor. Austria es el primer país de Europa que inició la cuarentena el 16 de marzo y para el 13 de abril dio pie al levantamiento de las medidas en algunos espacios. Sin embargo, aún hay escepticismo porque el virus sigue circulando y actualmente hay 15.650 contagios con 606 decesos. Esta semana en ese país podría abrirse otras puertas sin realizar eventos masivos. Sería hasta junio sin dejar a un lado las medidas de salud pública como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y de higiene. La participación social en estas acciones es esencial, de lo contrario podría ser contraproducente. Este país es un espejo para otras naciones en la forma de reaccionar y el tener un sistema de salud equipado, y tras un periodo de soledad reinició actividades manteniendo una balanza entre salud y economía. Para abrir las puertas de manera gradual tiene que haber un plan de desarrollo integral en donde las naciones involucren los entornos sociosanitarios económicos con proyecciones a prevenir posibles brotes por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Así es, para las naciones que poco a poco van superando el estado más crítico de la pandemia, el reto ahora implica el modelo, la forma, el mecanismo en que tendrán que regresar a la llamada nueva normalidad y todavía no hay, digamos, un modelo único. Cada país ha ido tomando sus propias medidas, lo ha hecho también con base en lo difícil o lo crítico que fue la pandemia en cada uno de los países. Por lo pronto, los países que ya se encuentran en esta fase, en la fase de descongelamiento, de volver a la nueva normalidad, están preocupados porque no descartan la posibilidad de un rebrote. El rebrote de COVID-19 es uno de los principales temores en el periodo de levantar la cuarentena. La isla Hokkaido, ubicada en el norte de Japón, presentó nuevos contagios, por lo que el presidente de la Asociación Médica del lugar, Kiyoshi Nagase, dijo a la revista Time: no debimos haber levantado el primer estado de emergencia. Tras 11 semanas de confinamiento, el 8 de abril las autoridades en China comenzaron a quitar las restricciones para los habitantes de Wuhan, el epicentro del brote de COVID-19. Ese día, China registraba 83.157 casos confirmados y 3.342 muertes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hubo nuevos casos cerca de la frontera con Rusia posteriormente. Los datos al 5 de mayo muestran un aumento de 1.247 casos y 1.301 decesos más a partir de la apertura de Wuhan. La portavoz de la Comisión Nacional de Salud, Mi Feng, señaló que 10 regiones habían registrado nuevos contagios transmitidos localmente, por lo que existen riesgos de rebrote e incluso propagación de la epidemia, reportó la agencia Xinhua. Ahora que España reinició actividades, registra 164 nuevas muertes, por lo que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, advierte del riesgo de nuevos casos de no seguir con las medidas para evitar contagios. Que los datos vayan bien no nos elimina en absoluto el riesgo de rebrote. Y eso, como saben, es una cuestión que nos incumbe a todos. Las instituciones tienen una parte importante que hacer y lo están tratando de hacer, pero a título individual cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad importante a la hora de aplicar las medidas de distanciamiento físico. De las 214 entidades que reportan el comportamiento de la COVID-19 a la OMS, ya sea países, territorios o áreas, 4 de cada 10 tienen grupos de casos, entre ellos China. Por otra parte, 25% tiene transmisión comunitaria y 23% informa que hay casos esporádicos, de acuerdo con los datos reportados a la OMS, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Ginebra, Suiza. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio. Antonio, ¿cuál es el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud? Cuéntanos. Hola, buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud contabiliza por ahora 3,55 millones de casos de COVID-19 en el planeta y 245.000 muertes. Mientras la gráfica de nuevos casos diarios se mantiene estable desde hace aproximadamente un mes, con entre 70.000 y 80.000 nuevos casos diarios como media, la de fallecimientos por jornada indica una gran irregularidad debido a que no todos los países han informado diariamente de sus decesos en los últimos días. América ha superado la barrera del 1,5 millones de casos y se acerca a los 1,56 millones de contagios de Europa, por lo que al actual ritmo podría convertirse en pocos días en la región del mundo más afectada por la pandemia, mientras en el viejo continente la mayoría de los países muestran un descenso de las nuevas infecciones. En este momento de desescalada de la pandemia, al menos en algunas regiones, preocupa ahora a los expertos el efecto que la crisis ha... Perdimos el contacto con nuestro compañero Antonio Broto. Vamos a ver si lo podemos restablecer. Estábamos precisamente en esta parte del descongelamiento de lo que ha sido esta cuarentena en medio de la pandemia por COVID-19.
justo el tema que hoy estaremos abordando a lo largo de este programa. Y para ello, como siempre, me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, como siempre, qué gusto compartir. Saludarte, Belén. Muchas gracias. Con usted esta mesa de trabajo, doctor. Pues justo lo que hemos venido hablando en la apertura de este programa. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que esta será una pandemia larga. ¿En cuánto tiempo se estima que en términos generales ya el planeta pudiera estar retomando la llamada nueva normalidad, doctor? Bueno, desde el inicio el planteamiento de la OMS fue precisamente ese. Esta pandemia no va a ser declarada como resuelta antes de que finalice el 2020. Lo más probable es que hasta mediados del 2021 será la declaratoria, y estas son predicciones preliminares todavía de parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué motivo? Uno de los factores es lo que se ha venido comentando a lo largo del programa, en los diversos reportajes que hemos escuchado, por las olas nuevas o los rebotes o rebrotes que puedan ocurrir después del primer tsunami, digamos, de esta pandemia, y que no sabemos también con qué intensidad se vayan a presentar y cuáles vayan a ser las regiones particularmente afectadas. Todas las pandemias que han ocurrido a lo largo de la historia han tenido ese fenómeno, un pico grande y posteriormente picos menores a lo largo de meses que han hecho que las pandemias no tengan duraciones menores a un año, ninguna de ellas. Recordemos la más reciente, influenza H1N1, que abarcó no solo el 2009, sino en el 2010 todavía existieron rebrotes, y en esa pandemia tuvimos un fármaco con eficacia, o varios, y tuvimos una vacuna tempranamente. Aún así, hubo rebrotes y la pandemia tuvo una duración no menor a un año. Luego, por ejemplo, la del 2018, que se dice es la madre de todas las pandemias de influenza H1N1, también tuvo una duración no menor a 2 años. Las condiciones fueron diferentes, se entiende. Estaba prácticamente iniciando la Segunda Guerra Mundial, estaba concluyendo la Primera Guerra Mundial, y además las condiciones de salubridad, de epidemiología y todo lo relativo a prevención de enfermedades, pues no estaba tan desarrollado como lo está en la actualidad. Sin embargo, esta tiene varias peculiaridades. Primero, la cantidad de personas que viene afectando. En estos momentos, al menos 3,5 millones de personas. La letalidad que tiene, que en promedio es de 6.8%, lo hemos dicho muchas veces. Están afectados no menos de 180 países y regiones en el mundo. Algunos de estos países y regiones en el mundo que están iniciando o que están en la fase de escalada de la epidemia no tienen las mejores condiciones de infraestructura en salud, y todo eso va a contribuir a la expansión en el tiempo de esta pandemia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo pronosticó, lo ha ratificado en 2 o 3 ocasiones recientemente. Esta pandemia lamentablemente va a tener una duración prolongada, que esperemos fuera más corta, porque surgiera vacuna más tempranamente, pero no se prevé antes de que finalice el 2020, y de igual manera porque todos los países lograran adoptar medidas contundentes de contención, de mitigación, aislamiento social, prevención personal, distancia interpersonal y particularmente detección oportuna de casos
para cortar la transmisión a convivientes, ¿no? Estos datos importantísimos que nos acaba de mencionar, doctor, y que estaremos analizando a lo largo del programa porque precisamente son los elementos que nos ayudarán a tanto a regresar a la nueva normalidad como a evitar que estos rebrotes pues sean tan severos como la primera ola que ya tuvimos. Así que con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77 700 000 071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Retomamos nuestro enlace, nuestra conversación con Antonio Broto. Antonio, se nos cortó la comunicación, pero retomamos. Adelante, nos contabas sobre el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Sí, disculpad. Bueno, como les comentaba, en este momento de desescalada de la pandemia, al menos en algunas regiones está habiendo esta desescalada. Preocupa ahora a los expertos el efecto que la crisis sanitaria podría tener en otras enfermedades, como ha señalado la iniciativa de Naciones Unidas Stop Tuberculosis, que advirtió que los confinamientos y la concentración de esfuerzos en el COVID-19 podrían perjudicar a la lucha contra una enfermedad que cada año mata a 1,5 millones de personas. Según un estudio de la iniciativa en el que han colaborado el Imperial College de Londres y la Universidad estadounidense Johns Hopkins, las cuarentenas y otras medidas tomadas en todo el mundo para frenar la expansión de la COVID-19 podrían influir en la muerte de 1,4 millones de personas adicionales por tuberculosis entre 2020 y 2025. Muchas personas confinadas no han podido ir al médico en estos meses para ser diagnosticadas y tratadas de tuberculosis en países donde esta enfermedad es endémica, como India o Indonesia, lo que según el estudio podría suponer un aumento anual del 12% en el número de contagios y del 18% en los fallecimientos. Todo ello supondría un retroceso de entre 5 y 8 años en la lucha contra la tuberculosis, destacaron los responsables del estudio. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Un abrazo. Un abrazo, Belén. Es Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, y colaborador de este espacio informativo. Y mira, la Organización Mundial de la Salud también advierte sobre un nuevo rebrote si el regreso a la nueva normalidad no se hace con base en las medidas necesarias. La Organización Mundial de la Salud advirtió a todos los países que un levantamiento demasiado rápido de la cuarentena impuesta contra la pandemia del coronavirus podría conducir a un rebrote mortal de esta enfermedad, que ya superó los 100,000 fallecimientos en todo el mundo. Ante el anuncio de varios países, sobre todo de Europa, de reactivar sus economías, la OMS advirtió que un rebrote puede ser incluso más peligroso si no se realizan las acciones necesarias y adecuadas para retomar paulatinamente las actividades en los países. El organismo internacional advierte que las medidas que algunos gobiernos han comenzado a plantear para la reintegración de la vida pública, incluso a pesar de estar inmersos aún en la lucha contra la expansión de la COVID-19, algunos de ellos no estén a la par de las recomendaciones de la OMS para la liberación paulatina y extendida de las restricciones a la población. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etnie, advierte que en las Américas se está viviendo apenas la fase de contagio comunitario. Hay un creciente debate de cuándo pueden los países volver a abrir, cuándo pueden dejar el distanciamiento social y comenzar sus actividades regulares. Hoy hablaré sobre cómo ve
PAHO o la OPS la evolución de la pandemia en la región, hay muchas zonas en nuestra región en donde el número de casos se está doblando en cuestión de días. En Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México, estamos viendo una duplicación de casos en cuestión de 4 días o menos. Esto es un indicador que preocupa y nos indica que la transmisión sigue muy alta en estos países y que debe implementarse toda una gama de medidas de salud pública, pruebas extensas, rastreo de los contactos, aislamiento de los casos y, por supuesto, el distanciamiento social. Recuerda que hasta el 4 de mayo se han registrado más de 1.400.000 contagios en las Américas y alrededor de 80.000 muertes, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, hemos escuchado ya las advertencias, los reportes que hace la Organización Mundial de la Salud para un regreso paulatino. Sin embargo, como usted nos lo explicaba al principio, es, digamos, el comportamiento habitual de este tipo de pandemias que surjan los rebrotes. Es algo que difícilmente se podrá evitar, doctor. Difícilmente. La historia nos ha mostrado que todas las pandemias tienen rebrotes. Insisto, en esta particularmente, al no tener fármacos por el momento que específicamente tengan una alta capacidad de resolver la infección con alta seguridad, lo que conocemos como eficacia y seguridad específica contra el virus, y al no tener una vacuna, los rebrotes se espera que ocurran con mayores probabilidades y además puede ser que con mayor intensidad. El reporte que hacía Rocío hace unos momentos es muy interesante porque en ocasiones la presión económica que una pandemia de esta naturaleza está ejerciendo en un país, en una región, etcétera, puede provocar que de manera anticipada se lleven a cabo las medidas de reincorporación, por ejemplo, a los espacios laborales, productivos, etcétera, desaparezcan las medidas de confinamiento y de aislamiento social. Y si esto ocurre prematuramente, efectivamente el riesgo de rebrotes es mucho mayor. Hay que ser en eso muy cautos. Se entiende toda la presión económica, es muy lamentable. Se dice que es la segunda pandemia, porque la primera es sanitaria y la segunda es económica, se entiende perfectamente bien, pero si la pandemia sanitaria no logra un buen control, la económica va a tener más descalabros de los que ya tiene en este momento. Entonces hay que tomar la decisión de volver a la nueva normalidad, como se ha estado diciendo, pero hasta que exista certidumbre de que las cosas pueden ponerse en control y que un rebrote no pueda significar o no lleve a otra epidemia local por lo menos, lo cual sería muy lamentable. ¿Y hay algunos estudios epidemiológicos, doctor, o alguna manera de ir tomando, digamos, la temperatura, y no me refiero de los pacientes, sino en general de la pandemia, cuando ya va subiendo de nueva cuenta y cuando se avecina un rebrote, y en ese sentido poder actuar de nueva cuenta? Definitivamente, y la clave está en la vigilancia epidemiológica en tiempo real. Ahí está la clave. Mira, Belén, hay algunas universidades y hay algunas otras instituciones a nivel mundial que están teniendo una vigilancia epidemiológica en tiempo real o por lo menos una estadística en tiempo real. Una de las que más hemos venido consultando a nivel mundial es la que tiene la Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos, porque nos va mostrando en tiempo real cómo se están afectando las naciones, el número de contagios, el número de muertes y la dinámica que va teniendo en las diferentes regiones. Por supuesto, la de la Organización Mundial de la Salud es de igual manera de muy, muy alta valía. Esto debe ocurrir
en México existe un sistema de vigilancia epidemiológica. Debe ocurrir un sistema de vigilancia epidemiológica en tiempo real, que en 24 horas, cuando mucho, tú sepas en tiempo real el número de pacientes que se infectaron el día anterior. Que tengas capacidad de que los exámenes que realizas hoy tengan resultados en 8 horas, cuando mucho, para que la estadística de las siguientes horas ya defina que existieron tantos contagios el día previo. De igual manera, tantas fatalidades. Ese tiempo real es el que te permite saber que en tal lugar, en tal región, está existiendo un rebrote sobre el que hay que actuar, generando cercos sanitarios, estudios epidemiológicos, para que esto no vuelva a generar una onda expansiva. Entonces, la clave está en eso. Y la vigilancia epidemiológica depende de muchos aspectos. Uno de los aspectos es la realización oportuna de las pruebas de laboratorio, PCR en tiempo real, y los resultados óptimos y además confiables, estar con la mayor certidumbre de que son pruebas de calidad, y por otro lado, de que se tiene la capacidad para detectar a todas las personas que han tenido contacto con ese caso índice. Es casi de la misma manera en que debe contenerse la primer gran ola de una pandemia. Vigilancia epidemiológica en tiempo real. Esa es la clave para que también a esa población en donde se está viendo un rebrote, pues se le defina si va a entrar de nuevo en cuarentena, en aislamiento social, en distanciamiento interpersonal, etcétera, y si se va a generar un cerco sanitario para que esto no crezca a otras regiones. Oiga, doctor, ¿y hay algún comportamiento que tengan estas pandemias que nos haga predecir en qué tiempo podrían resurgir estos rebrotes después de que aparentemente la curva se ha aplanado? Sí, existen métodos matemáticos de predicción. Algunos métodos matemáticos de predicción toman como ingredientes para su cálculo variables como las siguientes. Número 1, los periodos de incubación que tiene una enfermedad. Número 2, lo que conocemos como la transmisibilidad de la enfermedad. Se usan nombres técnicos, pero quiero hacerlo de forma coloquial. Una persona infecta en promedio a 2.7. Ese factor también se toma en consideración. Número 3, se toma en consideración la letalidad. Los casos que han tenido la enfermedad pero que se han recuperado, también ese es un ingrediente que se incluye en estos cálculos matemáticos. Y también se incluye el número de asintomáticos, que en este momento ha sido un ingrediente difícil de incorporar porque hay estudios muy variables en cuanto a las personas que son asintomáticas de la enfermedad. Hay algunos que señalan 15%, pero hay algunos que señalan hasta 50% de asintomáticos. Y si se toma en cuenta una media, podría uno tener alguna aproximación. Entonces, todos esos datos se incorporan en estas fórmulas que permiten evidenciar o pronosticar que una enfermedad va a tener tal o cual comportamiento epidemiológico o si van a ocurrir, por ejemplo, rebrotes de la enfermedad. Claro, por lo menos acá en México, doctor, y con este dato nos vamos a la pausa. El gobierno federal está estimando que hacia octubre podría ocurrir un rebrote de COVID-19, una vez que también se ha pronosticado que en nuestro día más crítico podría ser el próximo viernes 8 de mayo, y el final de esta pandemia, según lo ha pronosticado también la autoridad federal, es hacia mediados de junio, es lo que han comenzado a estimar las autoridades, y en ese sentido entonces habría un rebrote hacia octubre. Me faltó un ingrediente, perdón, Belén, el número de personas que desarrollan inmunidad eficaz. En la primera etapa, digamos. En la primera etapa, que eso
como decíamos ayer en el programa, está en fase de definición y estudio. Así es, doctor. Bueno, con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Usted no se vaya. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77 700 000 071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Como siempre, es un gusto recibir sus comentarios y opiniones. Confirman casos de COVID-19 en Francia, un caso ocurrido en diciembre y que no tenía relación con China, un dato que está llamando poderosamente la atención a nivel internacional, es decir, una persona que habría tenido COVID-19 aún antes de que se supiera de esta situación, al menos que se supiera que había un primer caso ahí en Francia. Escuchemos la información. El 27 de diciembre de 2019 llegó un hombre de 42 años a la sala de emergencias a un hospital cerca de París. Tenía tos, dolor de cabeza y fiebre. Fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Era un periodo en el que China enfrentaba el brote de la COVID-19, mientras que los países europeos luchaban contra la influenza estacional. Luego, un grupo de médicos franceses decidió hacer un examen retrospectivo a las muestras de los pacientes y resultó que el hombre, nacido en Argelia, que vivió muchos años en Francia y trabajó como pescador, resultó positivo a COVID-19. De acuerdo con la investigación titulada El SARS-CoV-2 ya se estaba extendiendo en Francia a fines de diciembre de 2019 y publicada en el International Journal of Microbial Agents. Aunque oficialmente Francia anunció el 24 de enero la aparición de 2 casos de COVID-19 de personas con antecedentes de viaje a Wuhan, el hallazgo de los médicos indica que al menos el pescador de 42 años se contagió casi un mes antes. Al 10 de abril de este año se considera que la COVID-19 fue responsable de 86.334 casos y 12.210 muertes, pero los hallazgos de los médicos sugieren que el número podría estar subestimando la carga real de la epidemia en Francia. Además, 2 investigaciones señalan que entre 18 y 23% de los infectados eran asintomáticos y que alrededor de 55% de los contagios fueron causados por personas infectadas no identificadas. Entonces, muchos pacientes asintomáticos no fueron diagnosticados durante enero y eso contribuyó a la propagación de la epidemia. Aunque el estudio presenta varias limitaciones debido al enfoque retrospectivo de los análisis, este nuevo caso cambia la forma de comprender la epidemia, se lee en el documento, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, una nueva forma de leer la epidemia por si este virus ya no tuviera comportamientos por demás, digamos, distintos de otros virus que han atacado a la humanidad. Pero mire, siguiendo con el tema de los pacientes que pudieron haber ya tenido COVID-19 o que está comprobado que tuvieron COVID-19 y que probablemente den positivo a una segunda prueba, la Organización Mundial de la Salud ha explicado el por qué se está dando este fenómeno. Ante la información de algunos países de que pacientes aliviados de COVID-19 han vuelto a dar positivo después de semanas de haber sido dados de alta, la Organización Mundial de la Salud advierte de una falsa recaída de la enfermedad. Lo que pasa, dicen, que la persona curada exhala las células muertas de los pulmones, que pueden dar falsos positivos semanas después de la recuperación. La jefa técnica del programa de emergencias de la OMS, María Van Kerkhove,
explica que una persona que se ha recuperado del COVID-19 puede dar falsos positivos al test de reacción en cadena de la polimerasa, es decir, de la PCR, durante más de 2 semanas después de su recuperación, pero esto no significa que la persona vuelva a estar infectada, sino que la explicación es que durante ese periodo se exhalan fragmentos de pulmón muerto. Esta hipótesis presentada por la doctora ya había sido expuesta por los investigadores del Centro Surcoreano para el Control y Prevención de Enfermedades. Un grupo de expertos en enfermedades infecciosas de Corea del Sur explicó sus conclusiones sobre 260 casos de personas curadas de coronavirus que dieron positivo de nuevo semanas después de superar la enfermedad. El director del Comité Central para el Control de Enfermedades Emergentes de Corea del Sur ha asegurado que no hay razones para creer que esos casos podrían estar provocados por reinfecciones o reactivaciones del COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca, sin duda alguna interesante esta explicación que da la Organización Mundial de la Salud. Nos vamos a Francia, ahí se encuentra nuestra compañera Marta Garde Ricote, ella es corresponsal de la agencia EFE y también colaboradora de este espacio. Marta, te saludamos, cuéntanos en qué situación está actualmente Francia respecto al coronavirus. Belén, Francia se encuentra esta semana inmersa en el examen parlamentario de la prórroga del estado de emergencia sanitaria hasta finales de julio. El partido gubernamental es minoritario en el Senado, aunque la oposición en esa Cámara se ha mostrado contraria a otorgarle todos los poderes solicitados para pilotar la desescalada a partir del 11 de mayo. El texto ha sido aprobado con enmiendas por 240 votos a favor y 25 en contra. Este proyecto de ley está en manos ahora de la Asamblea Nacional, donde la República en Marcha sí goza de la mayoría de escaños. El Ejecutivo espera verlo aprobado a finales de semana y ve imperativo prolongar la emergencia sanitaria hasta julio para minimizar los riesgos de un rebrote de la pandemia. Desde el pasado 1 de marzo, Francia ha registrado casi 133.000 casos confirmados de coronavirus y unas 25.500 muertes, de las que 9.471 se han producido en residencias de ancianos y centros de dependencia y el resto en hospitales. El primer ministro, Édouard Philippe, desvelará este jueves los últimos detalles del plan de desescalada, que será más o menos estricto en función de la situación y de la atención hospitalaria en cada departamento del país. Marta, sin duda alguna, Francia, que fue un país que alcanzó niveles realmente muy preocupantes de casos de personas infectadas, también en cuanto a número de muertes, hoy poco a poco ya con este proceso de regresar a la nueva normalidad, Marta. Será a partir del lunes, podrán volver a abrir los comercios, pero no todavía los restaurantes. El sector cultural va a tener que esperar al menos hasta verano para recobrar una actividad más o menos plena y los ciudadanos podrán ya salir de sus casas sin tener que firmar una declaración, aunque va a haber ciertos movimientos que van a seguir limitados, como los que se produzcan a más de 100 kilómetros del domicilio. Muy bien, Marta, como siempre, un gusto saludarte, escucharte y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en los próximos días, en las próximas semanas. Gracias. Gracias a usted. Es Marta Garde Ricote, ella es corresponsal de la agencia EFE en Francia y también colaboradora de este espacio. Regresamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, muy brevemente para comentar algo de las piezas informativas que nos presentaron nuestras compañeras. El caso específico de pacientes que aparentemente habían vuelto a dar positivo a COVID-19 una vez que ya habían sido infectados y entonces la duda era, ¿genera o no inmunidad esta enfermedad, doctor? Lo que se está describiendo ahora, y efectivamente está muy interesante el reportaje que hace Rocío López Fonseca, se está aceptando, derivado de estudios científicos muy sólidos realizados en las últimas semanas, que los pacientes que aparentemente han tenido pruebas de PCR persistentemente positivas a lo largo de varias semanas, no es que sigan teniendo una infección viral subaguda o que esté convirtiéndose en una infección viral crónica. Lo que se está determinando, y es lo más probable que ocurra, es el virus como tal ya no es el que genera la prueba positiva
en esas secuenciales de varias semanas, sino fragmentos virales, que ya no es el virus completo y vivo, sino fragmentos virales posiblemente contenidos todavía en algunas células del árbol respiratorio o contenidos en el interior de células muertas del árbol respiratorio que se están eliminando y que la prueba de reacción en cadena de polimerasa puede detectar esas fracciones del genoma viral y es lo que puede dar una prueba positiva, pero no necesariamente provocada por un virus que acaba de llegar, que está vigente, que está empezando a infectar una célula y está haciendo un ciclo replicativo, ¿no? Sino vestigios virales que pueden generar una prueba positiva. Eso es lo que parece que está ocurriendo. Lo que se acepta como real en términos de la historia natural de la enfermedad es lo siguiente. Llega el virus, infecta, entra a la célula, empieza a replicarse en la célula, empieza a generarse el daño patológico en diferentes órganos y sistemas, principalmente el pulmón. El virus se sigue reproduciendo en células del árbol respiratorio, puede replicarse también en células de otros órganos, incluso el intestino, y por eso uno puede empezar a tener pruebas de PCR positivas a lo largo de, ¿cuánto? 21 días como máximo. En el árbol respiratorio, sobre todo, en heces, que es también un lugar de donde se ha tenido pruebas de PCR positivas, eventualmente en el árbol respiratorio, no solo en los aspirados nasofaríngeos o hisopados nasofaríngeos, también eventualmente en la saliva y en los aspirados bronquioalveolares se puede tener positividad de este virus. Pero en general, cuando tenemos pruebas que duran 21 días en la historia natural de la enfermedad, es aceptado que es por virus vivos que están replicando. Pero ya las otras que resultan positivas secuencialmente a lo largo de más semanas, ya lo que se ha considerado es esto que acabamos de decir. Son vestigios virales, mas no virus viable, sino vestigios que pueden dar una prueba positiva para PCR. ¿Y la ciencia dice si hay algún tiempo en que sí se puede considerar como una reinfección, doctor? ¿Cuándo podríamos considerar una reinfección? Bueno, para poder definir una reinfección, por supuesto que una nueva reacción en cadena de polimerasa podría ser de utilidad, sobre todo en alguien en quien ya la prueba había estado negativa, ya había transcurrido mucho tiempo y aparece una nueva positiva y asociada a síntomas, ahí el escenario es distinto. Podemos estar en presencia de una reinfección. Ahora, algo que no se realiza de forma habitual y cotidiana son los cultivos virales. Los cultivos virales se realizan en pocos laboratorios en el mundo, relativamente pocos, pero un cultivo viral, por supuesto, positivo, esa es realmente la prueba de oro, ¿no? La PCR es la prueba de oro, pero un cultivo viral es la de oro de a de veras. Muy bien, doctor. Pues con esto y mucho más regresamos. Le recordamos que podemos recibir sus comentarios y opiniones en @canal44tv en Twitter y Facebook y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Una pausa, volvemos. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77 700 000 071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos.
estamos de regreso en este programa especial Coronavirus en la pandemia. La charla esta mañana con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hablábamos ya de de los modelos que se utilizan actualmente para predecir más o menos en qué tiempo se darán los rebrotes. ¿Hay específicamente para esta pandemia, se sabe si hay algún estudio reciente sobre proyecciones, doctor? Los ha venido haciendo particularmente la Escuela de Salud Pública de Bloomberg en la Universidad de Johns Hopkins. Hay algunos de la Universidad de Singapur, aunque la mayor parte de los que ha hecho la Universidad de Singapur son las predicciones del primer gran pico, pero empiezan a realizar algunos cálculos matemáticos sobre el tiempo que podría esperarse para la aparición de un primer rebrote. Hay algunos que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México y en base a varios de estos estudios, la Universidad de Washington también, en base a estos estudios, la estimación es más o menos la siguiente. A partir del pico más importante de la primer ola, de la primer gran ola, sí y solo si el país o la región que la está sufriendo logra el aplanamiento o la ruptura de la curva, porque ahora no solamente se está utilizando el concepto de aplanamiento, sino también de la ruptura de la curva, aproximadamente en 6 meses, entre 5 y 6 meses, se espera un primer rebrote. No es para nada fuera de buen cálculo el hecho de que el pico epidémico o pandémico en México está en la semana número 2, aproximadamente entre el 8 y el 15 de mayo, aun cuando ya se está sufriendo importantemente la escalada de la pandemia en nuestro país, pero el pico se espera que sea alrededor del 10 de mayo. Y 6 meses después, entre 5 y 6 meses después, lo que sería octubre y noviembre, podría haber un rebrote. Ojo, porque esta misma situación puede ocurrir en España, puede ocurrir en Francia, y ojo, porque esto ya ocurrió en China. Calculemos más o menos los tiempos en los que ellos lograron empezar a reducir la curva y empiezan a tener ya algunos rebrotes en algunas de las provincias. No ha ocurrido el gran rebrote y esperemos que no le ocurra a nadie, pero es la estimación de acuerdo a las variables que antes comentaba que se incluyen en cada uno de estos análisis estudios estadísticos. Claro. ¿No? Doctor, si me permite, vamos a la línea telefónica. Ahí se encuentra nuestra compañera Elizabeth Ortiz, quien nos habla precisamente del anuncio que ha hecho el gobierno sobre que México está precisamente aplanando esta curva. Elizabeth, te escuchamos. Adelante con la información. Un saludo a la audiencia. Pues México esperaba el peor momento de la epidemia de COVID-19 el 6 de mayo, pero 4 días antes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, ya vamos a salir de la etapa más crítica. Luego, el vocero de la estrategia contra la COVID-19, Hugo López-Gatell, afirmó en la víspera del temido Día del Pico que México ha aplanado la curva de contagios. Su anuncio se dio justo en el día en que murieron 236 personas por la enfermedad, la cifra más alta de decesos en una jornada desde el inicio de la epidemia. El número más alto de muertes sería alcanzado el 29 de abril con 163 personas fallecidas. Por otra parte, en los últimos 8 días ha habido en promedio 1,312 casos confirmados nuevos cada 24 horas. López-Gatell expuso que al inicio de la pandemia los casos se duplicaban cada 2 días, luego cada 5 y al llegar al día 40 se doblaban cada 6 días. Así que se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. De esta forma, el gobierno mexicano justifica que ya aplanó la curva de contagios.
El número de casos confirmados en la República Mexicana ascienden a 26.025 y 2.507 muertos. Porque quien aplanó la curva fue la sociedad mexicana, fue cada una de las personas que voluntariamente, de una manera organizada, solidaria, decidieron quedarse en casa y decidieron no contagiarse ni contagiar a otros. Pero no debe interpretarse como una señal de que podemos anticipadamente suspender las medidas. Si suspendemos las medidas de manera anticipada, lo que vamos a tener es un rebrote, vamos a tener un repunte nuevo de la epidemia. La autoridad sanitaria estima que el saldo de esta pandemia en el país sería de hasta 6,000 decesos. La letalidad en México es del 9.1%, más que sus vecinos del norte, Estados Unidos con 5.7% y Canadá con 7.4%. Ahora, el nuevo pronóstico oficial es que el 8 de mayo se dé un repunte de casos, pero no en forma exponencial, sino en una curva achatada. Es la información, Belén. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información muy completa. Bueno, pues ahí tiene usted las fechas estimadas para México, en el sentido de el punto más alto de esta pandemia podría registrarse entre el 8 y 10 de mayo, es básicamente lo que han dicho las autoridades, y este aplanamiento de la curva que ayer insistía de nueva cuenta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el responsable del manejo de esta pandemia, que México afortunadamente ha cumplido con este pronóstico que se quería lograr, el de una curva, digamos, no tan pronunciada, pero larga en el tiempo, lo cual, pues, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, de alguna manera esto también inquieta a la población. Es verdad, no hemos tenido hasta ahora, porque en esto no se puede cantar victoria en ningún momento, hasta ahora no hemos tenido estos desbordamientos en los hospitales, precisamente porque el número de casos no ha llegado a tal intensidad. Pero, sin embargo, pues tendremos esta curva larga en el tiempo que podría extenderse hasta junio, julio o quizá hasta después, teniendo todavía casos importantes en el país, doctor. Sí, definitivamente. Por ejemplo, uno de los cálculos que hizo la Universidad de Singapur para México en relación a esta predicción es que sería hasta finales de julio cuando se podría considerar ya un 99% de control para nuestro país. Yo difiero un poquito en el análisis que hizo la Universidad de Singapur de este pronóstico. Creo que está tomando datos que no son confiables para el cálculo y la estimación de ese pronóstico. Por ejemplo, calculó el que existirían alrededor de 1.700 nuevos contagios en estos momentos, de hecho, y la realidad es de que no son 1.700 contagios, sino 1.700 por 8. Exacto. Recordemos, por el sistema o método Centinela. Claro. Entonces, por eso difiere un poco de la predicción que tiene la Universidad de Singapur. Pero muy respetable porque es, por supuesto, un muy buen intento matemático de predicción, pero además la calidad de un sistema de predicción matemático está en los ingredientes que le pongas, ¿no? Claro. A eso le puede dar la exactitud o no. Efectivamente. La mayor exactitud o no. Ahora, doctor, estamos hablando ya del regreso a la llamada nueva normalidad y ¿qué dicen los expertos sobre el aplanamiento y cuándo es el momento y bajo qué condiciones regresar a esta nueva normalidad? Bueno, fíjate que hay una publicación en New England Journal of Medicine del día 23 de abril. Invito a la audiencia a que la lea porque es muy interesante. Y la resumo en un minuto. La escribe Harvey Feinberg, me pareció muy interesante porque él dice, es que no solamente hay que aplanar la curva, hay que pulverizarla. Esto con propósitos de que los rebrotes sean menos intensos. Y concentra en 6 puntos lo que cada país, región, debe hacer como un checklist para lograr el propósito, ¿no?
El primero de ellos dice, es importante la unificación de directrices y comando en una región o en un país con sincronía de las acciones, es decir, todos los que tienen que ver con un sistema de salud deben estar sincronizados en las acciones que se deberán ir tomando. Segundo, seguir realizando miles de pruebas de acuerdo a el tamaño de la población, pero miles de pruebas a sospechosos y contactos de los sospechosos, aunque estén asintomáticos. Número 3, aseguramiento del equipo de protección del personal para la salud, porque es muy peligroso que se enferme el personal de la salud. Dicho sea de paso, el personal de la salud en México está siendo muy susceptible a la infección. 15% de todos los casos comprobados, confirmados en México, son en personal de la salud. Una situación lamentable que tenemos que cuidar. Siguiente punto, diferenciar a la población en 5 grupos para tratarlos de manera diferenciada. El primer grupo es ¿quién está infectado? El segundo es ¿quién tiene presunción de infección, incluso aunque tenga falsos negativos, resultados falsos negativos? Lo hemos comentado aquí en diferentes momentos. Número 3, ¿quién ya ha estado expuesto a la infección? Número 4, ¿quién no está infectado ni ha estado expuesto? Es decir, las personas que han hecho un aislamiento social con mucha conciencia, con mucha disciplina. Número 5, ¿quién se ha recuperado y adquirió inmunidad? Entonces, si tú caracterizas a esos 5 grupos, puedes manejar de manera diferenciada y esto puede ayudar a la reactivación, volviendo a la nueva normalidad. Bueno, el otro punto fundamental que establece Finberg es inspirar la confianza social. Y esto tiene que ver mucho con la comunicación. A la sociedad hay que decirle con mucha claridad qué está ocurriendo, qué pensamos que va a ocurrir, no generarle falsas expectativas para que, así como lo ha hecho hasta ahora, siga ayudando con las medidas de contención, el aislamiento social, las medidas de prevención personal, porque de otra manera una falsa expectativa puede relajar las medidas disciplinares en ese sentido. Y último, aprender mientras actuamos en tiempo real a través de la investigación fundamental. Cada día esta enfermedad nos debe estar dando enseñanzas que debemos plasmar a través de investigación metodológicamente bien llevada. Si estos puntos se siguen, las curvas no solamente se aplanan y se abaten, se pueden romper y los rebrotes pueden ser menores. Interesantísimo esto que nos acaba de exponer, doctor, y una parte muy importante, el entender que las medidas que hoy hemos aprendido de sana distancia y de cuidado personal, seguramente las tendremos que dejar por el resto del año y quizá por algunos meses más. Doctor. Va a cambiar paradigmas de nuestra vida cotidiana. Totalmente, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como siempre, un gusto compartir con usted este espacio. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.